Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, siempre y en todo lugar. Gracias a Dios y a la ayuda de la Iglesia, os puedo traer hoy el final de este esquema que comenzamos ya hace varias semanas acerca de los 4 tipos de clero vaticano hoy, que confunde hoy. Como veíamos, el primero de estos 4 tipos son los impostores o infiltrados. Tenemos un vídeo dedicado a ellos. Otros son los malformados o deformados, aquellos que tuvieron fe católica verdadera, pero en las parroquias, en las facultades de teología, en los seminarios, se la arrebataron, introduciéndoles herejías y venenos. Y en el último vídeo veíamos este tercer grupo que, aunque está bien formado en doctrina católica, es decir, no son heréticos, sin embargo, conocen apenas nada o poquísimo acerca de la disciplina teológica de la escatología general. La escatología veíamos que es el estudio teológico que tiene que ver con las realidades últimas y tiene esa doble vertiente, la particular, cuando hace alusión al final del hombre, donde encontramos los novísimos, y la que hace alusión al final de la humanidad o de la historia, que se llama escatología general, de la cual apenas nada se estudia en las facultades de teología hoy, y cuando se estudian solo algunas nociones que son la resurrección de los muertos, la parusía o los cielos nuevos y la tierra nueva, pero nada más, cuando hay otros muchos temas en relación a la escatología general, de la cual se habla en numerosísimos libros de la Sagrada Escritura. Todos estos que tenemos aquí hablan del final de la historia. Pues bien, el cuarto tipo de clero que también está en peligro, que también puede llegar a confundir y que de hecho confunde y es confundido, es este cuarto tipo que llamo los bien formados en doctrina, también mínimamente en escatología general, aunque no saben qué hacer. Y aquí, hermanos, quiero detenerme porque realmente es necesario. Démonos cuenta que todos estos vídeos son para ayudar a los sacerdotes independientemente en qué punto o en qué lugar se encuentren, ¿no? Es cierto que, puesto que existen 400.000 sacerdotes en el mundo, podríamos decir que hay 400.000 tipos de sacerdotes hoy, por supuesto. Sin embargo, todos, de alguna manera, y van yendo de unos a otros grupos a lo largo de su vida, se pueden enmarcar en alguno de estos 4 tipos. Y es necesario que tengamos esto presente para que no califiquemos a los sacerdotes que públicamente pues descubrimos que no son del todo fieles al depósito de la fe, que no son del todo fieles al juramento de fidelidad que ellos mismos juraron el día de su ordenación presbiteral, pues no nos apresuremos en encasillarlos en categorías que quizás son un poco simples, como pueden ser pues, cobardes, asalariados, funcionarios, hipócritas, traidores, apóstatas, etc. La realidad es más compleja y si verdaderamente pretendemos ayudar a nuestros sacerdotes,
lo mejor es que profundicemos, ¿no? ¿Qué es lo que les sucede? Y hay un gran grupo que les sucede esto que vamos a ver en el vídeo de hoy. He decidido colorear pues el icono de estos sacerdotes, pues con tonos azules que nos recuerdan a la Virgen y nos recuerdan al cielo. Porque ellos realmente atienden, por ejemplo, las mariofanías, están pendientes de las revelaciones privadas, ya os digo, que conocen mínimamente escatología general. Sin embargo, también he añadido ese color naranja, que es el contrario o el complementario del azul, y que no casan muy bien, ¿no? Decimos, no hacen juego, ¿no? En español. No pega ese color con el otro. ¿Por qué? Porque sí, ellos tienen una disposición de escucha a las mariofanías y a la palabra de Dios en una palabra, ¿no? Valga la redundancia, pero conviven con ese no saber qué hacer, que les da una incertidumbre, que es ese color naranja, ¿no? Que no casa bien con el azul. Ellos están inquietos, están sufriendo mucho, precisamente por no saber qué hacer. Y precisamente por no saber qué hacer, están también en peligro, pueden estar en peligro y pueden poner en peligro a otros y pueden confundirse y confundir a otros. Vamos a ver por qué. Entienden los tiempos, ¿m? Entienden los tiempos. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, ¿no? Han leído el número 675 del Catecismo, que nos habla de la impostura religiosa que está por llegar. También entienden, por ejemplo, que el catejón fue retirado, ¿eh? Que ya lo hemos dicho en muchos vídeos, leyendo a San Pablo, cuando él se refiere a el que retiene o lo que retiene la manifestación del anticristo, pues bueno, siempre un servidor ha entendido que San Pablo se refiere al papado, porque es esa realidad que al mismo tiempo es neutra y masculina, tal y como él la expresa, ¿no? En género neutro y en género masculino. El papado y el papa. Entonces ellos entienden que el catejón fue retirado, Benedicto XVI y el papado. Lejos están de aquellos que dicen que la sede petrina está vacante desde 1958 tras la muerte del Papa Pío XII, maravilloso papa. O sea, hay quien piensa que el resto no fueron papas, ¿no? Craso error. Gran y peligrosísimo error. Y estos son tentados por esa y por otras desviaciones que están sucediéndose hoy en día, como vamos a ver ahora. También entienden, por ejemplo, que Bergoglio es un impostor, ¿no? Que es un usurpador, sí, y también un falso papa. Y que es hereje, también lo entienden. Y también entienden que estamos en el final de los últimos tiempos. Los últimos tiempos que comenzaron con la encarnación, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por eso estamos en el final de esos últimos tiempos. Defienden la sana doctrina e identifican las herejías, claro, porque son católicos, ¿eh? Son católicos. Son inquietos y no son nada tibios. Lo cierto es que pues, ellos no se conforman, ¿no? con simplemente recibir y recibir. Ellos son críticos, buscan la verdad en todo, ¿no? Contrastan las cosas que oyen, las noticias o cualquier doctrina, y se esfuerzan por crecer y caminar el camino de la santidad. Pero no quieren precipitarse. Pero tampoco quieren quedarse quietos, ¿no? Y por eso no saben qué hacer. Viven como en una lucha interior, ¿no? Y es ese color naranja que veíamos antes. Viven, pues eso, sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer con esta situación tan terrible que estamos viviendo y de la cual ellos, como cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, son más o menos conscientes, ¿no? De la gravedad de la situación. No pueden quedarse quietos, ¿no? Pero tampoco quieren precipitarse.
Y bueno, pues están ahí en una tensión interior de qué hago, qué no hago, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y al final pues se quedan como enquistados, ¿no? Y pueden, como digo, peligrar. Quieren ser fieles, pero no saben cómo hacerlo, porque normalmente están rodeados de los tipos uno, 2 y 3, de los infiltrados o impostores, de los malformados o deformados, y de los que como ellos son católicos, el tercer tipo, pero no saben nada de escatología general y no entienden los tiempos, o muy poco de escatología general. El afortunado tiene cerca un tipo cuarto como él. Hay sacerdotes, yo conozco sacerdotes que podrían ser de este tipo o han sido de este tipo en algún momento de su vida y han conocido otros que también estaban en el cuarto tipo, ¿no? Entienden los tiempos, pero no saben qué hacer. ¿Por qué peligran? Pues aquí lo vamos a ver. Porque pueden irse a sectas, hermanos, y arrastrar con ellos a sus feligresías. Pueden irse a sectas. Por eso hay que ayudarlos. Yo conozco a un sacerdote que ingresó en una de estas sectas y gracias a Dios y a la ayuda de la iglesia salió de ella. Pero no por eso está ahora rendido a Bergoglio ni mucho menos. Y no por eso ha dejado de entender los tiempos. Lo que pasa es que por un tiempo le confundieron. ¿Y por qué? Pues por ese no saber qué hacer. Bueno, deciros que estas sectas, y esto es aviso a navegantes para todos y cada uno de nosotros, estas sectas están en las redes, en Internet, ¿no? Más o menos explícitamente. Podemos encontrar multitud de canales de YouTube, multitud de blogs, páginas web, que critican a Bergoglio, que afirman que estamos en el final de los últimos tiempos, pero que no son católicos porque no aceptan la totalidad de la doctrina católica, ni del magisterio católico, ni interpretan el magisterio como lo interpreta la Iglesia. Estas sectas pueden ser o cismáticas o heréticas, pero sean de una manera u otra, acaban siendo lo otro. Me explico, algunas nacen del cisma y cuando se encaminan en el cisma, sin estar ya enraizados e insertados o injertados en la vid, pues van asumiendo herejías y también acaban siendo heréticas. Hay otras sectas que nacen en la herejía y por eso se convierten en cismáticas, porque se separan, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las cismáticas o de origen cismático, encontramos a los lefebristas, que tienen actualmente una jurisdicción con el magisterio vigente de Benedicto XVI, pues nulo en la Iglesia, y aunque sí, les levantó la excomunión a ellos, no a Lefebvre, no a Lefebvre, pero no les confirió ningún poder jurisdiccional, no les permite, ¿no? Benedicto XVI celebrar lícitamente ninguno de sus sacramentos. Y claro, ese estar separados pues hace que caigan en herejías varias de una exégesis, o mejor dicho, hermenéutica o interpretación errónea del concepto de sagrada tradición viva y también del Concilio Vaticano II en sí. Juan Pablo II lo expresaba con gran dolor, cómo bueno, pues Monseñor Lefebvre había demostrado tener una comprensión incompleta, decía él, y contradictoria de la noción de tradición, ¿no? Esto es pues una idea herética que nace del cisma, un cisma gravísimo que decidió cometer Lefebvre, ¿no? Pasa lo mismo con las iglesias ortodoxas, que en su día se separan de Roma, pero acaban sosteniendo algunas herejías más o menos graves, ¿no? Por ejemplo, que el matrimonio es disoluble, en lugar de indisoluble, y permiten casarse hasta 3 veces. O, por ejemplo, que para ellos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, no procede del Padre y del Hijo, sino solamente del Padre, ¿no? Y claro, muchos sacerdotes hoy, y con ellos sus feligresías, se sienten tentados de irse con lefebristas o con ortodoxos o con veterocatólicos,
que es una rama que nace en el siglo XVIII, en 1720 y pocos, no recuerdo exactamente el año, disculpadme, con un obispo francés llamado Dominique Marie Barlet, que muy afín al jansenismo y a la herejía jansenista, y con una vida episcopal muy díscola, pues decide no aceptar el documento papal que condenaba al jansenismo y por tanto es excomulgado y empieza a ordenar, a consagrar obispos, ¿no? Sin permiso ni mandato pontificio, lo cual acarrea otra excomunión, por supuesto, y a raíz de ahí, pues, procede toda la sucesión, entre comillas, llamada veterocatólica, que tras el Concilio Vaticano I, pues se reagrupa, ¿no? En torno a Utrecht y dos regiones más de la actual Holanda, ¿no? Pues hoy en día estos veterocatólicos están en todo el orbe bueno, pues no aceptan la Inmaculada Concepción, por ejemplo, no aceptan el dogma de la infalibilidad papal tal y como la Iglesia en su magisterio lo entiende, y bueno, pues han acabado varias de ellas ordenando mujeres y haciendo cosas que obviamente no son católicas, ¿no? Pasa lo mismo con el fenómeno de las llamadas iglesias nacionales que surge en el siglo XX, especialmente en América e Hispanoamérica, y, y todas pues van por esa línea, ¿no? También sosteniendo herejías en ese camino. Quiero tampoco deciros el origen de todo, ¿no? Pero eh, estos son los peligros en los que pueden caer estos sacerdotes que, aun entendiendo los tiempos, no saben qué hacer. También hay otras sectas, sedevacantistas, ¿no? Muchas de ellas, bueno, pues o bien son veterocatólicas, o bien son iglesias nacionales, ¿eh? O bien son lefebristas o filolefebristas. Es que hay una ramificación tremenda, ¿no? En todos estos fenómenos. Pero pueden ser también pseudoprotestantes, ¿eh? Pseudoprotestantes, de alguna manera afines a lo mejor al anglicanismo o afines al luteranismo puro y duro. Existen también, ¿no? Y también existen, por supuesto, las judaizantes o judío-mesiánicas, que debemos considerar absolutamente como iglesias protestantes, pero hasta el extremo, ¿no? Algunas de ellas incluso niegan la Santísima Trinidad, es decir, los llamados judíos mesiánicos hoy no tienen nada que ver con los verdaderos, entre comillas, judíos mesiánicos, que son los cristianos del siglo I y sus sucesores, ¿eh? O sea, los judíos que aceptaron a Jesucristo como el Mesías fueron los apóstoles, la primera comunidad de Jerusalén y, bueno, pues todos los gentiles y judíos que fueron convirtiéndose e injertándose en la iglesia de Cristo, esposa inmaculada suya. ¿Mm? Y, claro, los judíos mesiánicos hoy no tienen nada que ver, ¿no? con esta realidad, porque ya os digo, algunos incluso niegan la existencia de la Santísima Trinidad, ¿eh? Pues también hay quienes se sienten tentados bueno, pues acercarse a estas comunidades precisamente por el desencanto con la impostura religiosa actual del Vaticano. Como veis, peligros graves, ¿eh? Peligros graves. No penséis, por ejemplo, que los ortodoxos están solamente en las regiones de la Europa oriental, ¿no? También están en Hispanoamérica, también están en España, también están en otras partes del mundo. Y así todos estos que acabamos de mencionar, ¿no? Pues bien, además de todo esto, de peligrar por esto y de poder arrastrar a otros, les pueden suceder alguna de estas calamidades. Pueden deprimirse. Cuidado, ¿eh? Pueden desesperanzarse o incluso abandonar el sacerdocio. Les pueden pasar estas cosas porque se quedan tan desencantados, ¿no? Con todo lo que está pasando que pues eso, caen en la desesperación. Todos ellos están coaccionados por los otros tres tipos, ¿eh? Es decir, amenazados con la suspensión o incluso la excomunión, si no obedecen o si hablan y denuncian. Todos están coaccionados, ¿eh? Esta amenaza puede venir de los superiores, pero también de los compañeros, a lo mejor incluso compañeros de su comunidad, ¿no? De formación del seminario, o incluso también por parte de los seglares, que los pueden denunciar públicamente, ¿no? Porque en privado han comentado alguna opinión sobre lo que está pasando. Tienen temor de abandonar su rebaño
y viven en un dilema permanente. Claro, muchos dicen, es que eh, si hablo tan claramente lo que pienso, pues voy a tener que abandonar a mi rebaño, pero eso no es así, porque el que abandona es el que decide abandonar. Lo que le pasaría a ese sacerdote es que sería expulsado, ¿no? Entonces es la diócesis la que abandona a esa feligresía. Es la diócesis. Porque probablemente luego envía a un sacerdote herético y bueno, pues ponga en peligro la salud de esas ánimas. Muchos, cansados, acaban haciendo lo mismo que el tipo 3. ¿eh? Recordamos que el tipo 3, unos tragaban, tragaban, tragaban y callaban. Otros se tapaban los ojos y otros luchaban contra los ataques a la doctrina, pero lo hacían sin señalar al hereje, solamente señalando las herejías, ¿no? Pues muchos de estos del cuarto tipo, que entienden los tiempos, acaban haciendo lo mismo que el tercer tipo, ¿eh? Y así confunden muchísimo más, claro. Pero otros, en cambio, llegan a ser del quinto tipo, que está en la próxima diapositiva. Bueno, pues esto es una pequeña sorpresa, hermanos, que tengo previsto mostraros, porque, claro, si solamente existiesen estos 4 tipos de clero, tendríamos un problema muy serio como seres humanos y como cristianos. Pero, gracias a Dios, existe un quinto tipo que yo he observado y, bueno, esta diapositiva también os la paso por el grupo de Telegram oficial del canal para que podáis tenerla y leerla cuando queráis, ¿no? Y recordar un poquito el vídeo. Sí, sí. Este clero, hermanos, lógicamente tiene... Bueno, pues lo he querido representar de esta manera, como un sacerdote normal, entre comillas, porque son héroes, y corriente, entre comillas, porque son verdaderamente pues poco corrientes, ¿no? Pero existen, y yo conozco varios. Bendito sea Dios, de verdad que es una alegría inmensa para mí cada vez que conozco a algún sacerdote que está en este momento de su vida. Muchos de ellos, antes de ser del quinto tipo, pues han sido de los otros, ¿no? Pues bien, son los que están bien formados en doctrina, también en escatología general, aunque sea mínimamente, y sí saben qué hacer. Estos son los que sí saben qué hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo vamos a ver. Fijaos qué sencillo y qué maravilloso, qué hermoso, qué bello y qué conveniente para todos. Son católicos, por supuesto, y además coherentes, fieles, a imagen de Cristo. Quieren amar la verdad a pesar de las consecuencias. Hasta las últimas consecuencias que había escrito aquí, perdonad por la errata. Eso lo decía Chesterton, ¿no? Hay que amar la verdad hasta las últimas consecuencias. Pues este tipo de clero es así. Quiere amar la verdad a pesar de las consecuencias. Traiga lo que traiga, ¿no? ¿Quiénes son, pues, el quinto tipo? Pues son los que sí señalan las herejías, pero también al hereje. En concreto, a Bergoglio o Fernández, o sea quien sea. Tantísimos, tantísimos prelados hoy, ¿eh? Que están profiriendo herejías a diestro y siniestro, día sí, día también. Pues señalan sus herejías y también al hereje, que es lo que hacían los apóstoles, como podemos leer en sus cartas. Lo hacía Pablo, lo hacía Santiago, lo hacía Pedro, y también lo que hacían los papas. Señalaban las herejías de Hansen, no solamente el jansenismo, decían las herejías de Hansen, o Jansenio en español. ¿Por qué no son estos clero vaticano y los otros 4 sí? Pues porque son expulsados rápidamente de la estructura vaticana en cuanto denuncian al hereje. Incluso tenemos el caso de nuestro querido sacerdote africano Jesús María, al cual ha entrevistado nuestro amigo Isaac del canal de Macabeo muchas veces, que incluso diciendo que Francisco es papa, solamente por decir que es hereje, solamente por decir que enseña herejías, ya lo han suspendido. Es decir, que no hace falta ni siquiera decir que no es papa, con tan solo decir es hereje, lo cual es absolutamente objetivo, demostrable y de todas incontrargumentable, porque es evidente que es hereje, que ha enseñado herejías
contrarias y contradictorias al magisterio papal precedente o eclesial precedente, pues bien, es expulsado y este sacerdote ha sido suspendido a divinis. Por eso ya no forma parte de la estructura vaticana. Pero eso no significa que haya dejado de ser iglesia o de que haya dejado de formar parte de la estructura de la iglesia, que por su propia naturaleza contiene un corpus doctrinal en una estructura visible, la iglesia militante. Entonces, este sacerdote no ha dejado de ser católico y por tanto no ha dejado de ser iglesia. Al revés, está y es mucho más en la iglesia que nunca. Aquí podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando profetiza: os echarán de las sinagogas, que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 2. Recomiendo que se lea. Este quinto tipo no está entre dos aguas, como el tercero y el cuarto, que sí que lo están. Cuando son expulsados por defender la doctrina católica, más que nunca, como decía, son y están en la iglesia. Se podría decir que están hoy en catacumbas. Así es, están en catacumbas, en unas catacumbas especiales, distintas a las de los primeros siglos, pero idénticas en la idea principal. Quieren amar al Señor y su verdad más que a sus propias vidas, más que a sí mismos. Les importa más el Señor y su verdad que ellos mismos. Os recuerdo, por ejemplo, el caso de los sacerdotes mexicanos que hace pocos años estuvieron obligados a firmar un juramento de fidelidad a el Papa Francisco. Hubo sacerdotes que se negaron a tal aberración que sobrepasa los límites de la debida obediencia cristiana, que nunca va más allá del entendimiento y la voluntad, como pretenden las sectas y los infiltrados sectarios que hay en el Vaticano. Y bueno, pues todos los que se negaron, pues comenzaron sus procesos de suspensión a divinis, excomunión, reducción al estado laical, etc. Cosas terribles. Bueno, pues todos estos son quinto tipo que verdaderamente están actuando y trabajando heroicamente por la salud de las almas. Bendito sea Dios. Por eso, todos los del quinto tipo, fijaos lo que les pasa. Son ridiculizados, son abandonados, son vilipendiados, son traicionados, son escupidos, son desterrados, son arruinados, son despreciados, son escarnecidos, son desahuciados, son desatendidos, son denunciados, son castigados, son denigrados. Todas estas cosas les pasan, les quitan el sueldo, les quitan la casa, les quitan el honor, les quitan todo, todo. Despojados, ¿no?, de su dignidad y de su misión. Y algunos pues sufren muchísimo, por supuesto, por esto, ¿no? Son, en una palabra, perseguidos e injuriados por causa de la justicia y del nombre de Jesús. Y por eso están viviendo una fe y un amor a Cristo heroicos. Una fe heroica y un amor a Cristo heroico. Por eso son bienaventurados. Y de ellos es el reino de los cielos y su recompensa será grande en él, como leemos en las dos últimas bienaventuranzas. Porque son perseguidos por causa de la justicia y del nombre de Jesús. Literalmente es así. Son el linaje de la Virgen que pisa la cabeza de la serpiente, como leemos en la profecía de Génesis, donde leemos que el linaje de la mujer pisa la cabeza de la serpiente. La Virgen pisa a la serpiente por medio de su linaje. La Virgen no pisa la cabeza de la serpiente sin su linaje. Sin su linaje. Ese linaje son los consagrados a la Santísima Virgen María, aquellos de los cuales Dios se sirve para vencer al demonio, en un acto de extrema humildad.
son, en términos del libro de Apocalipsis, los que luchan activamente, los que beligeran, los que son militantes de verdad de la Iglesia Católica por guardar los mandamientos de Dios y mantener el testimonio de Jesús. Luchan por hacer ambas cosas. Guardar los mandamientos y mantener el testimonio de Jesús. No vale una de las dos cosas. En el tercer y cuarto tipo, estoy seguro, convencidísimo, de que hay muchos sacerdotes que guardan los mandamientos de Dios, pero mantener el testimonio de Jesús, aceptar, decir sí al martirio que Jesús nos ofrece. Sabemos que mártir significa testigo y martirio, testimonio. Hablar de lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles, eso es lo que hacen los apóstoles. Y en el momento en el que omitimos una defensa a la doctrina católica atacada incluso por los miembros aparentemente de la Iglesia y sus prelados, pues cuando callamos no estamos testimoniando. Cuando aceptamos esos ultrajes contra el depósito de la fe, no estamos dando testimonio de Jesús y por tanto, por supuesto, no nos echarán de las sinagogas. Sí, tendremos el sueldo, tendremos el lecho, tendremos luz y agua caliente, tendremos ropa, tendremos gasolina, pero no tendremos quizá la conciencia tranquila y tampoco tendremos ninguna promesa de bienaventuranza. Al revés, tendremos vergüenza por haber enterrado el talento. Este quinto tipo, en cambio, sí que mantiene el testimonio de Jesús. Y por eso, unos de forma cruenta, otros de forma incruenta, todos son mártires, todos, porque son testigos. Unos en el martirio rojo, unos en el martirio blanco, como el que padeció Benedicto XVI, o como el que padeció la Santísima Virgen María. Jesucristo es el paradigma del martirio rojo y la Virgen es el paradigma del martirio blanco, ambos siendo exactamente idénticos en glorificación de Dios y frutos para la salud de las almas. Estos son verdaderos testigos y por tanto verdaderos mártires por causa de Jesús. Y todos los sacerdotes están llamados a ser este quinto tipo. Todos los sacerdotes están llamados a formarse mínimamente en escatología general y sí saber qué hacer en este tiempo aciago, en este tiempo oscuro y tenebroso, que es ser fieles al juramento de fidelidad que hicieron el día de su ordenación presbiteral, en el cual, con la mano derecha sobre los santos evangelios, juraron que custodiarían, transmitirían y explicarían el depósito de la fe, evitando cualquier doctrina extraña y contraria. Y no se puede evitar sin advertir. Y no se puede advertir acerca de una doctrina contraria sin decir quién es el, entre comillas, doctor que profesa dicha doctrina contraria. Hace falta decir las dos cosas, como ha hecho siempre la Iglesia con toda doctrina contraria. Pues demos gracias a Dios por estos sacerdotes, por este quinto tipo de clero, que no es vaticano, porque es expulsado de dicha estructura vaticana por causa de Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que cada vez sean más los sacerdotes que, independientemente en el grupo o en el tipo en que se encuentren, cada vez más sacerdotes formen parte de este quinto tipo de clero. El clero en el cual Jesucristo descansa. El clero en el cual el pueblo de Dios descansa. El clero en el cual el pueblo de Dios encuentra pastos, alimento en este calor abrasador del desierto actual en el que nos encontramos
en el que toda la sociedad es anticristiana, toda legislación, y donde la verdadera fe, el verdadero conocimiento acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre y del mundo, que es el que atesora la Iglesia tras 2000 años de experiencia humana, espiritual, natural y sobrenatural, atesora y ofrece a los hombres gratuitamente para su provecho, para su bien. Vamos a pedirle al Señor que muchos sacerdotes, empiecen a ser sacerdotes del quinto tipo, para que así Cristo pueda descansar mucho más de lo que puede descansar hoy, para que así su sagrado corazón sea reparado permanentemente y cada vez más muchos hombres se alisten en las filas del ejército de la Virgen, ¿eh? Y verdaderamente luchen contra aquel que declaró la guerra a Dios, que es Satanás. No podemos luchar directamente contra Satanás, pero sí podemos luchar directamente contra él junto con el cielo entero, aliando nuestros corazones con los corazones sagrados del cielo. Podemos y debemos luchar contra el enemigo mortal de nuestras almas. Y si no lo hacemos, somos unos falsos hombres, falsos cristianos, y no merecemos nada de la gloria que Cristo tiene preparada para aquellos que lo hagan. Así que, por favor, reflexionemos en este verano, reflexionemos en estos últimos días del mes de junio, para ver de qué manera, cuando empiece el próximo curso, cuando empiece el próximo mes, para cuando empiece el próximo instante de mi vida, realmente me tome la situación, lo que está pasando, mi propia vida, de un modo distinto a como lo he estado haciendo hasta ahora. Estoy hablando en primera persona, pero no de mí, sino poniéndome en el lugar del sacerdote, que no está en el quinto tipo, pero pronto va a estar. Por gracia de Dios, por misericordia de Dios, para salud de las almas y para gloria de Dios. Mucho ánimo, hemos nacido para luchar el buen combate. No hemos nacido para otra cosa. El que no lucha el buen combate no merece la victoria del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vivir sino para compartir dicha victoria? Jesucristo en el libro de Apocalipsis dijo: al que salga vencedor en la batalla, le concederé sentarse en mi trono como yo he vencido y mi Padre me ha concedido sentarme en su trono. Al que salga vencedor en la batalla. Y la batalla solo se vence, solo se gana luchando para empezar. Sin luchar no se puede ganar. Y luchando se gana con sudor, lágrimas, persecuciones, tribulaciones. Pero se gana porque Cristo no falla. Y te basta mi gracia, le dijo a San Pablo. Y nos dijo: sin mí no podéis hacer nada. De lo cual podemos entender que con Él podemos todo lo que esté en su voluntad, todo lo que esté en sus designios. El plan exacto para el cual nos ha creado a cada uno de nosotros. Lo podemos hacer por su gracia, porque Él no falla. Pero no hay otro camino, no hay otra manera para gozar con Cristo eternamente que seguir sus mismos pasos y dejarnos vilipendiar, escupir, desterrar, despreciar, desahuciar, etcétera, etcétera, etcétera. No hay otro camino. No hay otro camino al cielo que la cruz. Santa Teresa, nuestra madre, nos lo dijo. Y así la experiencia de tantos santos y de la Iglesia en su conjunto. Por tanto, aquí estamos esperando. Lo que hay que hacer es ser fiel al juramento de fidelidad del día de la ordenación presbiteral. Si entiendes los tiempos, si no eres hereje y no sabes qué hacer, lo que hay que hacer es el juramento. Lo que hay que vivir es el juramento. Eso es lo que el sacerdote tiene que hacer. Alimentar al pueblo de Dios con la palabra, con la verdad
y con los sacramentos. Enseñar, santificar y gobernar, pastorear. Porque parece que se les olvida muchas veces a los sacerdotes que son pastores, verdaderos pastores, a imagen de Cristo, buen pastor, que carga la oveja descarriada en los hombros. ¿Y por qué son pastores? Porque tienen ovejas a su cargo. ¿Y por qué son ovejas? Porque necesitan a otro que les diga por dónde ir, por dónde no ir, que les advierta de los peligros, los venenos, de los pastos venenosos y de los pastos saludables. Y el pastor que no hace eso es negligente con su rebaño, es irresponsable con su rebaño. Y de la sangre, de la muerte de esos feligreses que mueran lejos de Cristo, el Señor les va a pedir cuentas. ¡Qué irresponsabilidad tan grande! Nuestra responsabilidad como seglares es rezar por ellos y ayudarlos en todo lo que esté en nuestra mano. Por medio de una conversación, por medio de un donativo, por medio de una estancia, por medio de presentarle a una persona, ayudarle a atenderlos, porque son hombres como tú y como yo, que ya tienen bastante cruz por el simple hecho de ser sacerdotes, que ya muchas personas los miran mal por la calle por el hecho de ser sacerdotes. Por eso han de encontrar consuelo en su feligresía. Y en parte, de ti y de mí, depende que otros sacerdotes sean del quinto tipo. Así que bueno, os animo a todos a revisar pues todos los esquemas que, por la gracia y misericordia de Dios, os he hecho, todos ellos. Como veis, todos tienen así un formato vertical para que se pueda leer en un teléfono, ¿no? Y como os digo, os comparto todos ellos en el canal de Telegram oficial del canal. César para Jesucristo oficial. Y espero, hermanos, de verdad, que muchos sacerdotes, tras ver estos vídeos, pues simplemente les sirvan para reflexionar y quizá encuentren la fuerza, la razón suficientes para hacer un pequeño cambio en su vida diaria, en su vida pastoral, en su vida espiritual, pero que realmente reoriente y reordene hacia dónde están llevando su ministerio. A veces es solamente con una pequeña cosa como se consigue un gran cambio. Siempre me ha gustado mucho el ejemplo, ¿no?, del que está apuntando con un rifle o con un arco. Solamente con mover 1 milímetro, a lo mejor en el objetivo final la diferencia son 50 metros. Si el tiro es lejísimos. Y es solamente 1 milímetro aquí. O sea, a lo mejor eso es lo que necesitan, ¿no? Un pequeño cambio. Un pequeño cambio. ¿Por qué no empezar con la relectura del juramento de fidelidad? A ver qué tal lo estoy llevando como sacerdote. A ver hasta qué punto tengo presente este juramento que hice ante Dios y ante la Iglesia, el día de mi ordenación, para el cual me ordené. A ver cómo me afecta, a ver cómo resuena en mi interior. ¿Y por qué no empiezo a leerlo todos los días? ¿Por qué no lo hago todos los días? ¿Por qué no lo renuevo todos los días? Probablemente sea una de las cosas más importantes que ha hecho un sacerdote en su vida, dicho juramento. Y lamentablemente, en ocasiones tan solo se lee una vez. Deberían saberlo como el Padre Nuestro y meditarlo como el Padre Nuestro. Estoy seguro de que así tendríamos un panorama algo distinto. Pero todavía hay tiempo. Todavía no ha llegado el final del tiempo. Ese momento llegará, pero todavía no ha llegado. Y todavía podemos cambiar. Y podemos comenzar a ser aquello para lo que Cristo nos llamó, nos eligió, nos destinó y nos dio la gracia. Sin miedo a nada ni a nadie, hermanos, solamente a entristecer el corazón de Cristo y adelante. Ánimo, de verdad, ánimo. Un abrazo para todos, os leo en comentarios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.